Y les doy nuevamente la bienvenida al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Y me pasó una cosa muy chistosa. Bueno, para mí me pareció chistosa. Yo empecé a leerlo y cuando empecé como con la definición, entonces que decía que toda aquella literatura cuyo autor directo no ha sido el hombre, entonces a mí se me olvidó que estábamos leyendo ciencia ficción. Entonces como que a mí se me vino a la mente, o sea, pues si no lo escribió el hombre, ¿quién? O sea, Dios, o sea, y entonces yo como que, o sea, después que yo encuentre, claro, es que esto es ciencia ficción, entonces ya seguí leyendo, ya leyendo, y claro, hablas de las computadoras. Me gusta siempre como que nosotros ha sido como una crea como polémica, hasta dónde llegan las máquinas, hasta dónde llega el hombre. El poder, el poder, si las máquinas en algún tiempo van a superar al hombre, eso es como, entonces eso pude percibir a lo largo de todo este prólogo. Sí, me parece que pues ese es como el primer tema directo que al que nos convoca este prólogo. Eh, que de nuevo, para la época pues en que fue publicado este libro, pues apenas estaba en ciernes la computación. Cuando todavía una computadora era el tamaño de un edificio y ese tipo de cosas. Y donde apenas pues, decían como, no, esta máquina puede hacer algunos cálculos y bueno, y ese tipo de cosas. Y él ya estaba yéndose evidentemente al futuro, porque recordemos que este prólogo particularmente está fechado París 2009, que quiere indicar efectivamente que no está hablando de un libro del futuro. O sea, que además eso ya, o sea, ya empezando por ahí ya está rompiendo todo lo que digamos no había construido hasta ahora este libro de prólogos. Y uno llega y dice, pero es que yo cómo voy a escribir o sea, cómo yo voy a estar leyendo un prólogo de un libro del futuro. Básicamente igual todo este prólogo nos termina contando cómo es que terminamos haciendo, o sea, cómo es que se logra todo esto. Y que efectivamente, pues la inteligencia artificial o algo similar, pues eso no estaba, sino por ahí, si acaso en teoría, en alguna teoría en la cabeza de algún matemático. Y que aquí Lem hace todo un desarrollo tan preciso, tan detallado, que casi como que uno puede tomar elementos y párrafos totales y extraerlos tal cual e encajarlos en nuestra realidad. La lectura no se me hizo tan sencilla, igual el humor no se pierde para nada en varias partes de este prólogo, pero evidentemente siento que no deja nada por fuera el autor, o sea, hasta el final habla de Dios y todo. Y me pareció increíble la comparación con el cero y Dios mío, es que le vuela a uno la cabeza de unas formas muy extrañas. Y también trae recuerdos sobre la primera vez que creo que fue en la historia de los videojuegos, que sí pusieron, y él lo cuenta ahí, cómo es que la máquina venció al mejor jugador de ajedrez. Entonces ahí ya estamos hablando de qué manera hay una inteligencia superior que igualmente creó el hombre, ¿sí? O sea, como que lo está superando. Y nos pega en la contemporaneidad sobre la escritura. Entonces hay una parte eh, que me puso a pensar, además de todo, de varios argumentos que expone, y dice que eh, dichas personas temían el nacimiento de una industria de servicios de creación, lo que convertiría la cultura en un paraíso de pesadilla. Habla de los súcubos e incubos y entonces dice, metamorfoseados en los espíritus de Shakespeare, Leonardo y Dostoyevsky. Se nos derrumbarían todas las escalas de valores, porque nos hundiríamos hasta el cuello en obras maestras como si fueran basura. Y, uy, esa parte siento que describe muy bien lo que en este momento, que ya viene pasando hace años con la fotografía,
con quién la creó, entonces realmente nuestros procesos, ¿dónde quedan, no? Y me parece muy acertado del hablar sobre como que ya que se convierte en una obra maestra, ¿no? Ahora, porque no es autoría de lo que se puede llamar ser humano, porque también hace una comparación con lo que es el alma. Entonces, hay una máquina que crearon y que ahora está haciendo, que me parece también increíble el nombre del prólogo, porque es todos los escritos no humanos, ¿no? Sino que están haciendo estas máquinas. Entonces, lo único que nos separa de estas máquinas es el alma, y creo que por eso hacen este último volumen sobre la teología. Y es muy, o sea, hay mucha tela que cortar, hay muchísimo que hablar, pero siento que lo principal sí es lo que nos pega en la contemporaneidad, es la inteligencia artificial. Y como sí hay tantos escritos, y creo que lo hablamos hace 8 días sobre cuántos libros hay, cuántas películas hay, o sea, es un montón de donde ya se valora, no se valora, y es creo que un tema muy importante a discutir. Es un tema que hay que discutir, que de nuevo, para el momento en que lo escribe y lo publica Lem, donde todavía no había ese agobio de producción de productos culturales, aun cuando digamos que acumulado en la historia de la humanidad ya había un montón, pero es que estamos en la época en donde se ha producido más contenidos de toda orden que en ninguna otra época de la historia de la humanidad. Y que si eso queda en manos de la máquina, en manos de las máquinas, van a empezar a hacer cosas muy extrañas. Digamos que voy a ir poco a poco, paso a paso en este enorme prólogo. Yo no sé si de aquí a hora y media lleguemos al final del prólogo, porque es que me parece que tiene muchas cosas. Pero al puro principio, en las primeras páginas del prólogo, donde pues ya ha pasado un poco las definiciones y como todas estas explicaciones tan técnicas, y como hacer estas comparaciones con ese humor particular de Lem, y donde nos muestra la estructura de la literatura vítica, ¿no? Donde hay todo un esquema de cuáles son los momentos y que cada momento en qué consiste, que entonces al principio era como una suerte de imitación de lo humano, donde va dando como luego una posibilidad como de ir evolucionando hasta que efectivamente llega en un punto en donde ya no necesita a lo humano, sino ya se produce a sí misma. O sea, ya lo que está produciendo la máquina es, por así decirlo, producción original. Pero esa producción original tiene una base muy particular, que es cuando empieza a hablar de lo mimético, digamos. Que entonces en el elemento de lo mimético empieza, por ejemplo, a utilizar palabras que utilizamos los humanos, pero la máquina le empieza a dar significados diferentes. Yo dije, ahí ya todo empieza a irse al carajo. Porque ya nosotros como humanos empezamos a quedar por fuera de la producción de la máquina, porque la máquina está entendiendo cosas que ya nosotros no entendemos, a pesar de que está utilizando las palabras que nosotros conocemos. Por ejemplo, dice: las máquinas pueden usar expresiones existentes en el idioma, dándoles un significado diferente del que conocemos. Caravana, cosa costosa e inútil. Plantígrado, estado del desarrollo de la flora. Partitura, tortura del parto. Sarcófago, carnívoro. Placentero, relativo a la placenta. Microbio, oprobio sin importancia. Peristilio, estilo reinante en la región. Coracero, especialista en cardiología. Cuando ya está diciendo eso, en este punto donde ya las máquinas llegan y decían, no, pues están cogiendo las palabras que ya tiene cada una de las lenguas y empieza a darle un significado personal, particular, para empezar a crear sus propios sentidos, ella dice, hombre, yo ya como humano estoy por fuera de esa producción, a pesar de que en principio me está imitando a mí como humano, pero esto ya no es una imitación. Y el segundo paso es peor aún,
porque crea neologismos, que ahí ya se fue. Cosmosis, interpenetración de los mundos. Embrutido, fiambre en malas condiciones. Calmicie, calma chicha. Murchacha, criada para limpiar paredes. Planicordio, incordio planificado. Cantaluzas, andaluzas cantadoras. Alameta, finalista. Violencia, fanatismo religioso, etc. Ya desde el puro principio de esas primeras etapas de lo que está haciendo las máquinas en relación a la literatura vítica, uno diría como todavía estoy como, o sea, yo como humano puedo estarme sintiendo de cierta manera identificado o interpelado por lo que se está produciendo, pero no, porque uno empieza a entender que lo que está haciendo la máquina es en serio, y a pesar de que el prologuista en algún punto dice que pues se genera un efecto cómico, pero que el efecto cómico no es el objetivo de lo que está haciendo la máquina. O sea, la máquina lo está haciendo en serio. Si la máquina lo está haciendo en serio y yo me estoy riendo de eso, quiere decir que ya estamos viendo dos cosas diferentes ante un mismo objeto. Entonces la literatura vítica definitivamente nunca, desde sus inicios, ha sido para los humanos. El desarrollo casi que taxonómico que hace sobre la literatura corre el riesgo de que uno se lo tome muy en serio y no es el propósito. O sea, el tipo está acá para reírse, pero se ríe con un humor muy fino, está muy elegante y muy desarrollado. O sea, alguien que tiene mucho tiempo disponible y mucha creatividad puede escribir algo así. Porque es que uno no se pone a hacer una monografía así. Y además es esto, una monografía. Yo cuando empecé a leer y él alude a que es una monografía, pero que hay distintos tomos, que 3 tomos están que hay 3 tomos principales, él dice, de los meritorios que son cishumana, bueno, la homotropía, la intertropía y la heterotropía, ¿no? Y ahí uno más o menos entiende que está más relacionada con la participación o no de lo que llaman inteligencia humana en la producción literaria. Pero al mismo tiempo, cuando lo terminé de leer, pensé mucho en la forma en que ciertos escritores, pues en que la ciencia ficción ha abordado la relación humano-máquina. Y sobre todo máquina que no es tipo vehículo, aunque tuvimos, pues no sé los otros, pero en mi niñez había el auto increíble, que hablaba y tomaba como decisiones inteligentes. Ahora, pues están estos sistemas de lenguaje pues, que tienen conversaciones, que parece que generan opiniones, y que también inciden en la música y en el dibujo, ¿sí? Y eso me parece, pues, como otra forma de relacionarse. Pero en la ciencia ficción yo he encontrado escenarios muy optimistas como los de Asimov, donde él siempre ve que la ciencia y la tecnología se desarrollan a un grado de autonomía tal que no requiere del hombre, pero casi siempre está en función de lograr lo mejor para la humanidad. Y todas las decisiones, incluso las más restrictivas de la libertad, están encaminadas en el bien común de la humanidad. Por otro lado, hay otros escritores que ven esa relación donde la máquina termina rebelándose contra el humano y siendo la herramienta de la destrucción de la especie, ¿sí? Donde nos descartan por ser obsoletos y poco útiles y poco colaborativos y por ser inferiores de acuerdo al nivel de desarrollo que les vamos dando. Y en otro lado está Lem, donde dice, a mí no me importa realmente si van a ser los mejores o peores, no me estoy preocupando en este momento si esta inteligencia va a reemplazar a la humanidad, no me preocupa si esta inteligencia va a acabar con la humanidad. Yo simplemente voy a decir cómo van a escribir
y me voy a poner a hacer una monografía sobre esto y voy a presentar un estado del arte sobre cómo va la clasificación de cómo escriben. Y queda uno bloqueado, porque la propuesta es que llegarán a un nivel en el cual tendrán la posibilidad de crear una obra literaria, con independencia de si la logramos interpretar o no, con independencia de eso. Y la clasifica por los temas, por su origen, por su forma de expresarse, y es en eso en lo que se concentra. Aquí no hay un juicio de valor sobre si esta producción literaria es mejor o es peor, si esto va a mejorar a la humanidad o no. O sea, son cosas que no están discutiendo, está solo siendo una exposición de esto es lo que hay. Han escrito estas cosas y las hemos agrupado así para darles este orden. Y, por ejemplo, no sabemos si quien escribió esto es un escritor humano o un escritor de estos cishumanos o transhumanos. Y eso ya hace como que, ¿cómo así estamos pensando? ¿Esto quién lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Por qué lo escribieron? Y no tiene nada que ver con las otras discusiones que se llevan alrededor de la capacidad creativa que puede tener una máquina o un programa o cualquier cosa que no tenga origen humano ni animal prácticamente, porque no se incluye a los animales. Entonces, porque se enfoca en los bits, que son pues el lenguaje de las máquinas, de una manera. Y que además, bueno, me gusta que dice que son los autómatas finitos, porque eso le establece un límite. Y esa noción de que tiene un límite es necesaria para poder abordar una monografía. Si hay algo que a uno lo ponen a hacer en investigación es establecerle unos límites a la investigación para que sea manejable. Entonces maneja una rigurosidad académica que es envidiable. Yo cuando estuve en el ejercicio docente habría amado que me escribieran con semejante claridad. Y me gustó mucho cuando él explica cómo llega la humanidad a la vítica, ¿cuál es el paso que se da en este siglo? Porque es claro que es en este siglo. ¿Cuál es el paso que se da en este siglo para llegar a esta clase de producción? Y dice que son 3 procesos los que llevan a la vítica. Lo primero es superar la barrera de la inteligencia, que si vemos, check. A hoy 2026, check. Lo segundo, la acción autorregeneradora de los mecanismos a partir de la dinastía 17, que ya imagino que es un proceso un poco más adelante cuando estas llamadas inteligencias artificiales se corrijan y se mejoren a sí mismas de forma constante, porque esa será la autorregeneración. Y la tercera fase del proceso es las relaciones establecidas entre las máquinas y los hombres por el interés recíproco, por el reconocimiento de las posibilidades y limitaciones ambilaterales, que es este diálogo en el cual al sistema o al programa le interesa conocer dónde está mi límite humano y a mí como humano me interesa ver dónde está el límite de este programa, hasta dónde puede llegar. Y a medida que estamos los dos en este discurso hasta dónde podemos llegar, es que superamos los escenarios necesarios para llegar a la producción. Y en la página 58, cuando habla de la obra cishumana, yo me sentí en el hoy, porque dice que son las obras cuyo origen se debe a la coexistencia de máquinas y hombres, donde las hemos obligado a continuar nuestros trabajos intelectuales en todas las ramas de la cultura y las ciencias. ¿Qué es hoy todavía no puedo calcular la cantidad de personas que hoy, nada más en este país, deben estar escribiéndole
a cualquiera de estos sistemas de lenguaje predictivo, pidiéndole que les hagan un ensayo, un análisis, que les resuman un libro, que les escriban un poema, que les desarrollen una fórmula matemática, que les ayuden con una fórmula química, que les solucionen un problema psicológico. Y toda esa información está entrando a una sola fuente que a su vez va a tener la capacidad de usar, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con esto a lo largo de las como generaciones de producción, y es que a medida que le vamos metiendo información, ella se va alimentando para hacerse cada vez más precisa y más propositiva. Entonces, esas mejoras y esos textos que hoy encontramos, pues estos textos chambones que hoy encontramos, por ejemplo, en la prensa publicada en línea, ¿sí? Donde la gente ya ni siquiera tiene la precaución de borrarlo del chat GPT al final, es esto, o sea, ya estamos leyendo literatura vítica cis humana, pero ya estamos en eso, hoy. Y si seguimos en esta dinámica, en efecto, ya llegará un momento en el que simplemente diga, oye, mira, te sugiero, mira, como escribí este poema, ¿cómo te parece? Y tú no vas a saber analizar ahí si fuiste el creador o si de verdad podemos decir que la máquina, que el lenguaje hizo eso, ¿sí? Y quedé muy impactada por esa capacidad premonitoria dentro del chiste. O sea, a veces uno hace un chiste exagerando el futuro y le atina, como los Simpson, ¿sí? Entonces aquí es lo mismo. Estamos con un señor que el siglo pasado vio el 2009 muy cerca de lo que estamos hoy. O sea, nos demoramos un poquito, pero yo creo que él vio mucho antes lo que iba a pasar en Silicon Valley. Porque esto está muy, muy adecuado a lo que es hoy. Entonces, es probable que en el año 2400, cuando se lea la historia de la literatura vítica, el prólogo de este libro, ya no sea ciencia ficción, sino historia contemporánea o una cosa así, porque vamos a estar en ese terreno, solo que va a estar actualizado en algunos detalles. Y como apuesta literaria me parece supremamente valioso, osado y muy genuino, muy... No he encontrado un escritor que se haya sacado una idea tan interesante. Este prólogo sí para mí es completamente sacado de todas las competencias de ciencia ficción, porque además no tiene ese propósito. Si uno lo mira inicialmente tiene un tono hasta aburridor, porque a quién le gusta leerse los prólogos de una monografía sobre la clasificación literaria. O sea, salvo que te toque, no creo que haya alguien que diga, ay, voluntariamente quiero leerme esto. Pero meter en algo así de tedioso una visión tan acertada del futuro es extraordinario. Y creo que ese es como el adjetivo que le pongo a este prólogo. Es un prólogo extraordinario por la calidad en que está escrito, pero sobre todo por las ideas tan agudas que están escondidas detrás de cada una de esas críticas que tienen además el toque finísimo del sentido del humor. Que las máquinas empiezan a tener ensoñaciones, ¿eso qué quiere decir? Insisto, yo no creo que la ciencia ficción sea un Nostradamus, pero extrañamente la humanidad termina caminando esos caminos y no entendemos cómo ni por qué. Cuando pasé por la parte de las ensoñaciones de las máquinas, recordé una cosa que había escuchado hace poco en algún medio. Y es que, por ejemplo, sí, aquí lo encontré. Tal era al menos la interpretación que se daba en aquel entonces a esa clase de producción verbal o cuasi matemática de los autómatas. Se llegó incluso a darle un nombre, el de ensoñaciones mecánicas.
Según una opinión, entonces, al uso, las máquinas necesitaban un reposo activo que facilitara su regeneración, o sea, el retorno a una actividad plena y normal, igual que los hombres necesitan una fase parecida, la del sueño, junto con sus ensoñaciones características. Que recordemos que la obra de Pseudostoyevsky, La niña, es producto de ese momento. O sea, en el momento en que entra en ensoñación la máquina, crea la obra. Pero luego recordé que hace no mucho alguien salió diciendo, vea, ¿saben cuál es el mayor problema de ChatGPT? Que alucina. Que ChatGPT tiene alucinaciones. ¿Qué llaman alucinaciones? Ese tipo de cosas cuando empieza, por ejemplo, a referenciar libros que no existen. Cuando uno le pide referencias, pues empieza a botar cosas. Y de repente hay cosas que no existen. Y uno llega y dice, ¿y de dónde la sacó? Entonces eso es lo que terminan llamando una alucinación, porque es como, sacó eso de alguna respuesta que tiene por allá programada y combinó cosas y botó eso como una posible respuesta. Y se lo venden a uno como que efectivamente eso es una respuesta. El prólogo ya directamente dijo, el humano a mí me importa un carajo. El problema no es el humano, el problema es entender qué es lo que hace la máquina en relación a sus propias operaciones. O sea, ya nos descartó de plano. O sea, no, el humano se diluye muy rápidamente en el prólogo. Nosotros todavía estamos en la discusión de cuál es nuestro papel en relación a la máquina. Confiamos porque pues nos las vendieron como infalibles. Decían, no, vea, es que si usted hace esto con esta máquina le responde. Y uno dice como, wow. El problema es que cuando a uno le venden esa idea, como que no es del todo clara exactamente qué es lo que hacen las máquinas. O sea, las inteligencias artificiales para la mayoría de la gente, la verdad no hay claridad de qué es, para qué está hecha. Y peor aún, cómo está hecha. Cuando yo ignoro cómo está hecha, yo no sé para qué sirve. Por eso no me parece tan loco que en este prólogo Lem le dedique tanto detalle a cómo es que está hecha la literatura vítica. Porque no quiere dejar ningún vacío en donde uno pueda llegar a decir, es que eso no sería así, y entonces se desarma, digamos, todo ese aparataje, de cierta manera teórico, de la explicación de la literatura vítica. Él podría haber simplemente de hecho decir como, sí, no, las máquinas ahora escriben literatura y entonces la hacen así y así y va pasando por encima y listo. Pero pues eso dejaría un montón de vacíos en donde efectivamente yo me podría poner, bueno, ya no sé ni lo que estoy diciendo, empezaría a dudar de que eso pueda ser algo efectivo. Entonces diría, no, pues yo creo que eso se caería de su propio peso. Un poco lo que está pasando hoy en día con las inteligencias artificiales, como en este momento en donde, por ejemplo, ya le están desactivando ese tipo de formas de interacción con el humano, donde sobre todo se generaba confianza. O sea, ya al humano, o sea, y sobre todo GPT, porque es que todo el mundo terminó utilizando fue la misma. A esa le empezaron a desactivar un montón de cosas para que efectivamente la gente no lo terminara usando para lo que no se debe usar. Como por ejemplo para volverlo un psicólogo, volverlo un amigo, volverlo un consultor. Para eso no es. Para eso no está hecha. A pesar de que parecía que para eso estaba. Todos esos detalles, de nuevo, quiero volver al texto. Todos los detalles que nos está dándole en la manera en cómo la máquina va construyendo la literatura es precisamente para que todo parezca supremamente lógico. Llegaría a decir, oiga, sí, efectivamente, las máquinas primero empiezan a imitar ciertos patrones del lenguaje del humano, luego ese lenguaje lo empiezan a transformar y cuando lo transforman terminan convirtiéndolo en algo que es solamente para ellas, en donde el humano definitivamente ya no sabe ni siquiera cómo acercarse o interpretar o ni siquiera leer, porque ya no hay manera de que el humano lea eso. En ese orden de ideas, si lo pasáramos a la realidad, en el año 2400 no habría un humano para leer el prólogo de la historia de la literatura vítica. Y quién sabe si a la máquina le interesaría leerlo. Puede que para la máquina sea totalmente irrelevante lo que el humano ha hecho. Podría ser.
Ahorita los apocalípticos, y perdónenme el paréntesis que voy a hacer, ahorita los apocalípticos de la semana pasada estaban asustadísimos porque entonces ahora hay una aplicación en donde las máquinas hablan entre ellas. Y entonces todo el mundo dijo, no, Skynet. Yo dije, hombre, pero es que ¿por qué somos tan egocéntricos? ¿Por qué creemos que todo tiene que relacionarse a nosotros como humanos? Deja a las máquinas hablar de lo que quieran hablar, que ninguna de esas va a sacar brazos y nos va a matar porque para ellas somos irrelevantes. Somos irrelevantes, no somos la preocupación central de la máquina. El problema es que el humano es demasiado egocéntrico. Y eso nos lo ha demostrado la ciencia ficción toda la vida. ¿Cómo se ven los alienígenas de toda la galaxia del universo? Como humanos. Con brazos, con piernas, con cabeza, con ojos. Ese es el ego del humano. Y esa es la relación tonta en respecto a las tecnologías de inteligencia artificial hoy en día. Que creemos que nosotros somos el centro. No. Somos simplemente eso, un usuario que le está metiendo información. ¿Para qué? No tenemos ni idea. Eso sí, quien quiera que ChatGPT le haga una tesis, sobre todo, tiene que pagar. Porque ni crea que la versión gratuita le va a hacer una tesis. No, las versiones gratuitas no hacen tesis. Incluso que hoy en día dicen que Cloud es la inteligencia artificial que efectivamente está sirviendo para ese tipo de cosas, no es la versión gratuita, ni crean. Es la versión paga la que puede hacer ese tipo de cosas. ¿Quieres tu tesis? Págale los 20, 30, 40 dólares, yo no sé cuánto cuesta mensual o por uso, porque ya algunas son como que yo pago una cierta cantidad de usos y si se me acaban los usos me toca volver a recargar la inteligencia. O sea, es decir, esas son las que de verdad hacen tesis y hacen las cosas locas que la gente dice. Pero la gente llega y dice, no, pues yo soy pobre y entonces utilizo la versión gratuita y pues qué extraño que solo me saca 2 páginas cuando alguien me dijo que hacía una tesis de 100. Hombre, ¿ven? Yo les advertí que me iba a perder. Me parece una ingenuidad respecto al armazón. Saber, poder, política, consecuencias. Bueno, la cosa es que no hay precedentes y cada quien la usará para lo que pueda, quiera o se le ocurra. Pero mira, Jenny, que a mí sí me parece que de todas maneras sí hay un precedente. Lo que pasa es que a veces lo desconectamos. Pero para mí el precedente es efectivamente Wikipedia, los mismos buscadores. O sea, esos son precedentes de lo que hoy son las inteligencias artificiales. Que la inteligencia se volvió la herramienta que me facilita todo ese tipo de procesos porque yo simplemente, así no tenga idea de nada, llego y le pregunto cualquier cosa y me bota una respuesta. El buscador era como, si tú más o menos eres medianamente exacto, te puedo dar las páginas que más o menos te pueden servir, pero queda un margen como más grande de decir, no, te estoy botando cosas que definitivamente no te sirven. Y se supone otra vez que la IA lo que reduce es ese margen de error. Y decir, cuando yo le pregunto ¿quién es Roberto Bolaño? No me habla de Roberto Gómez Bolaños, que los humanos hacen eso. Como, ay sí, Chespirito. Y yo, no. El chileno. No, ese no es chileno, es mexicano. Entonces, un loop, ¿no? De ahí nos salimos. Ah, hay 2. No son. No es que haya 2, es que son 2 diferentes. En fin. Evidentemente, el problema que también lo hemos empujado, que es creer que efectivamente las máquinas tienen conciencia. La gente, digamos, eso sí me parece que es el habla cotidiana que le termina atribuyendo cosas que no tienen las máquinas. Ay, es que habla como un humano. No, tienes que leer a Lem para darte cuenta que no está hablando como humano, está hablando como máquina, que utiliza lo que yo utilizo como humano, pero no lo está usando de la misma manera. Por eso yo empecé mi discusión el día de hoy diciendo, la máquina utiliza palabras de la lengua del humano, pero no las está utilizando como el humano, porque las está utilizando es para su propio interés. Por eso esa obra que hace de Pseudostoyevsky, La niña, y la gente llega y dice, no, claro, es que esa obra efectivamente podría casar entre los hermanos Karamazov y los idiotas, qué sé yo.
Porque pues es una suerte de pseudo imitación ahí toda extraña donde simplemente está como tomando un par de cosas y está como haciendo una pequeña proyección de decir esta obra en este momento pues estaría hablando más o menos de esto en estos términos. Que si yo lo pienso de esa manera, a mí me da mucho miedo hoy en día como me imagino un montón de editores deben de estar esculcando los cajones de los escritores muertos, sobre todo, diciendo, vea, yo voy a coger este paquete de hojas, se la voy a pasar a la IA y que me haga 20 obras más de este muerto. Porque ya se hacía, ¿no? O sea, es decir, lo que pasa era que solo salía una porque el editor no tenía cabeza para más. Pero ahora con la IA puede crear infinidad de obras con un montón de papeles guardados de los muertos. Y decir, esto es una obra que puede ser del autor muerto fulanito de tal. Y te lo venden ¿a cuánto? A 150,000 pesos valor actual. Y la gente los paga. Que eso es más lujo todavía. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Yo les dije. Me hizo recordar que hay podcasts que no, estoy segura sean con voces y libretos humanos. Si ya, por ejemplo, está sucediendo ese tipo de cosas que seguramente, o sea, es decir, YouTube ya está lleno de cosas que no están hechas por humanos. Me imagino que los podcasts ya están llenos de cosas que no están hechas por humanos. Porque la gracia es inundar. Es inundar hasta que tú en algún punto no seas capaz de ninguna manera de discernir si está hecho o no está hecho por una máquina, porque no vas a poder. No porque no tengas la habilidad, es porque te estás ahogando en contenidos. Y eso no te deja pensar, eso no te deja ni siquiera reflexionar nada, te ahoga y de pronto tú te terminas diciendo, sí, esto y esto son iguales, cuando efectivamente las dos cosas puede que no lo hayan hecho nunca un humano. Como las personas que dicen que los niños son muy inteligentes por saber manejar los celulares actuales y no ven que detrás de esa facilidad predictiva están muchas personas muy inteligentes para conectar con personas que ni siquiera deben saber leer. Sí. El gran engaño de la humanidad es haber dicho que existe una generación tecnológica. Eso no es cierto. Nosotros tenemos las mismas habilidades para manejar un martillo y un celular. Y podemos aprender a manejar ambos a la misma edad, a los 3 años. Pero la gente, otra vez, entramos en ese loop extraño. Creemos que el celular es más que el martillo. Y no. Yo con un martillo solo puedo lograr clavar un clavo o pegarle a alguien. Fin. Mientras que yo empiezo a... Sí, pero no utilicen los martillos para lo que no es. Pero eso pasa con un celular. De repente la pregunta es, ¿y un celular para qué sirve? ¿Para qué está construido? Ni idea. Y el niño pues empieza, lo que haya ahí, pues es lo que está haciendo. Y en algún punto, quién sabe qué es lo que termina observando en ese mundo. Y el adulto, desconectado. El adulto es el humano de este prólogo, en esa relación con el niño. El niño es la máquina. El niño está creando su propio mundo. El adulto llega y mira, ay, sí, por fin logré que se calmara. No, hermano. Ese niño está creando un mundo propio. Y usted ya ni siquiera va... Cuando vuelva a hablar con su niño, no va a poder hablar con él. Porque él está viendo la vida, el mundo de una manera totalmente diferente a usted. Esa es la falta de la responsabilidad. Bueno, con un martillo también se puede hacer música, sí señor. Esa es la falta de responsabilidad del humano en relación con eso. Pero ya lo dijo Nayarit y voy a cerrando mi extenso paréntesis. Este prólogo se deshace del humano. No quiere discutir esa relación. No le interesa en absoluto discutir que es que, ay, el humano y la máquina. No, es la máquina haciendo cosas de máquina. Primero, mi dato inútil de siempre. La editorial también existía o existe. Y es una editorial muy importante de textos de investigaciones universitarias en Francia. Se llama igual. Bueno, me parece muy interesante que este señor ve muy claramente que acá no solamente hay un proceso de creación literaria. Entonces, él abre la vitística en dos, la europea y la americana. Entonces, la europea, humanística, clásica, del estudio de los textos, sus condicionamientos sociales, los autores, etcétera. Esa es la parte de la literatura. Y la americana va a la anatomía y funcionalidad de los autores, que son las máquinas. Entonces, Diego acaba de hablar de eso. ¿Para qué el celular? ¿Sí?
El celular está hecho por los que saben de hacer celulares y la máquina está hecha por los que saben de esa tecnología, pero los temas, los para qué, están en otra parte. Los están haciendo otras personas, otras máquinas, ya no sé. Entonces, entonces de ahí él deriva el proceso, que es muy interesante porque ese proceso es como una decodificación de un proceso que ya se dio, ¿cierto? Entonces, primero, el hombre tiene que conocer divinamente el proceso literario para desbaratarlo y darle a la máquina los elementos para que la máquina haga su propio proceso. Y por eso al comienzo el proceso es un copiado, pero es un copiado literal, que ahí el tipo le mete pues mucho humor, no sabe uno cómo sería esto en su idioma, entonces es sencillamente un copiado y todavía no hay una trascendencia de eso. Me gusta mucho cómo abre todo ese proceso y pues nos va dando como todos los detalles. Entonces, ¿en qué momento ese proceso llega a ser, o sea, llega a que haya un producto que es muy parecido a lo humano, a pesar de que es el proceso de la máquina? Entonces era el que nos recordaba Ale, que es el proceso en que la máquina puede entrar en sus periodos de descanso que le permiten la ensoñación, que es un tema humano, ¿sí? Entonces es muy curioso porque vamos a un proceso de creación de la máquina, pero tiene que tener una característica que es que tiene parte, o sea, en su proceso tiene que tener unos elementos totalmente humanos, ¿sí? Es el proceso de la máquina, pero para que la máquina lo pueda hacer tiene que tener los elementos humanos, que es lo que tanto está asustando hoy. Entonces, bueno, me parece que hasta ahora es que yo veo por lo menos en esta propuesta circular que hace este señor, que el proceso difícilmente sería hacia el control de lo humano, porque si se le va a dar a la máquina la perfección, entre comillas, que se supone que tiene el humano, pues tiene que ya no haber más control. O sea, no habría otra salida y entonces él eso sí lo plantea muy claramente. Y me gusta mucho también cómo nos da a entender que cuando el hombre ya ve todos esos procesos, cómo han sido en el hombre, se aterra. Y dice, el hombre cree que el universo es infinito, pero no se da cuenta de que la propia creación del hombre también la puede ser. O sea, no ha mirado tan claramente su proceso, sino hasta cuando se desprende de él para pasárselo a la máquina. ¿Sí? Bueno, y muy importante ahí lo de la anatomía de la máquina. Hay una cosa que sí me llamó mucho la atención y creo que eso lo discutimos también en Neuromante, y es como si tuviera que haber una expresión física del producto de ese proceso. Y entonces es muy curioso en la forma como él lo expresa, porque yo ahí no entendí muy bien, porque él está hablando de un sólido con tales características y no sé qué, pero también habla como si fueran ondas solamente, ¿sí? Y que entonces forma unas curvas determinadas. Eso me parece que pasó en Neuromante, algo así, que tenía que haber como una expresión física de esas inteligencias artificiales, que eran avanzadísimas, pero que tenían que expresarse en algo físico, en humanos, o también que se veían, digamos, en estos sensores que se veían, todo ese universo, tenían una determinada expresión lumínica. Entonces yo lo veo acá también. Y hay una parte que es muy física, y es que cuando dice para que esto tome forma y sea una creación ya directamente de estas máquinas, es como si hubiera varias máquinas que están produciendo cada una su interpretación, botan esa interpretación y esto va como a
a un espacio, dice el interior, en el que se unen todos, todas y digamos, no sé, ahí está la licuadora donde se perfecciona el asunto. O sea, pienso yo que trata de mostrar como ese proceso físicamente, ¿sí? Entonces, pues ahí se ve en 1973, ¿sí? O sea, tenemos toda la otra idea del proceso que nosotros ya sabemos que existe hoy, pero hay cosas que todavía no arrancan y que vienen como de los procesos físicos, digamos que había en ese momento. Así lo entendí yo y bueno, y eso me pareció muy interesante. La máquina que crea una literatura vítica está encarnada en un objeto o un elemento físico, como incluso con ciertas cualidades. Claro, durante mucho tiempo en la ciencia ficción ese elemento era, digamos, no se podía modificar. Y hoy en día, lo que pasa, o sea, voy a hacer una apuesta a esto y es, sigue pasando lo mismo. Lo que pasa es que contenido y continente ya no son el mismo. Es decir, voy a hacer otro enorme paréntesis y me voy a poner a divagar mal, pero bueno. Yo estoy siguiendo un canal de YouTube de un español que está casado con una mujer china y viven en China. Y el tipo se la pasa paseando por China. No, hoy vamos a ir a tal ciudad y a tal ciudad y a tal ciudad y a tal ciudad. Y entonces en uno de esos paseos, en una de esas ciudades que además China cada vez me aterra más porque ese país hoy en día es el futuro, llega y dice, sí, no, y entonces los chinos tienen como unos cajoncitos así cuadrados que tienen ojitos y que entonces te hablan. ¿Y cómo funciona eso? No, es que a eso le corre DeepSeek. Y yo dije, wow, reinteresante. Claro, pues ¿de qué manera un robot puede interactuar de manera lo más humano posible con el humano? Pues con la inteligencia artificial. Entonces cogieron una máquina física, le pusieron que operara una inteligencia artificial y entonces tú puedes hablar con el cajoncito como si fuera un humano. Pero entonces la pregunta es, ¿la inteligencia artificial está en el cajoncito? La respuesta es no. Entonces la pregunta es, ¿dónde están las inteligencias artificiales? ¿Están en tu celular? ¿Están en tu computador? ¿Están en tu reloj inteligente? La respuesta es no. Están, y recordemos porque ese es uno de los problemas grandes que tiene la inteligencia artificial, es en un edificio, posiblemente, voy a poner el ejemplo que conozco, en España, lleno de tarjetas gráficas que están secando ríos. Ahí está la inteligencia artificial. Entonces el continente y el contenido ya no están en el mismo lugar. Yo lo veo en mi celular y me emociono. Voy a hablar con ChatGPT como si fuera mi amigo y mi novio. Y entonces le declaro mi amor. Porque creo que está ahí. Porque creo que está en mi celular. Y aquí este es mi inteligencia. No, no está ahí. Está a 25.000 kilómetros y está secando ríos. Cuando a mí se me olvidan ese tipo de cosas, es cuando el elemento de la responsabilidad, todavía jugando con el humano, porque de nuevo el LEM se deshace del humano, pero llevándolo a nuestra realidad, ahí empieza a surgir la responsabilidad del humano respecto de esa tecnología. Al 95% de las personas yo creo que se les olvida que eso es un edificio que está secando cosas en el mundo. Porque nadie sabe, o sea, es el problema, nadie sabe dónde están. Físicamente dónde están, o sea, eso tiene un componente físico, así como Len me está diciendo efectivamente que esa literatura vítica no es como que emerge de la nada, sino que efectivamente hay un algo que la crea. Pero nosotros estamos convencidos, a nosotros nos vendieron una idea muy buena, la nube. ¿Eso dónde está guardado? En la nube.
Y todo el mundo mira para arriba. La nube. No, mijo, no hay que mirar para arriba, hay que mirar para abajo. Eso está por ahí en un edificio, muy abajo. No hay que mirar para arriba. No, la nube no existe. La nube no existe. Y cuando en nuestra cabeza eso se rompe, ya no hay manera de echar para atrás. Y de verdad creemos que yo estoy guardando cosas en algo por allá arriba, cuando no hay una arriba. Todo está abajo, muy abajo. Eso para mí, en mi reflexión, es un peligro. Es un peligro muy complejo. Porque no sabemos, no somos conscientes más bien, para nuestro caso en la realidad, del impacto que están generando esas tecnologías al mismo mundo en el que nosotros habitamos. Porque eso es lo que me parece interesante del prólogo de Lem. El humano está descartado del principio. Esto es la máquina por la máquina. Por eso este prólogo me pareció tan interesante. Porque al menos en los otros el humano como que era el que leía o el mismo que escribía. Aquí puede que ni siquiera lo haya escrito el humano. Ya lo dijo Nayarida hace un rato. Puede que no esté escrito por un humano. Puede que sea la misma máquina creando el prólogo del libro que no existe. Es decir, yo no necesito al humano para absolutamente nada. Somos pasajeros de algo que ya ni siquiera somos relevantes en ese viaje. Pues hay un tema que me parece muy interesante y muy sobresaliente, como el que tú acabas de mencionar en este prólogo, y es lo de la lengua, ¿sí? Dice en una parte, para nosotros la realidad es el mundo, para las máquinas es la lengua, pero la lengua no son palabras, es una interpretación. Lo que estaba diciendo Diego hace un rato, o sea, ¿quién produce esa inteligencia artificial? O sea, ¿quién tiene en este momento, por ejemplo, el control de esa inteligencia artificial y con qué se alimenta? Eso no son palabras sueltas. Eso es, como dice este señor, ahí hay interpretaciones. Esa es la interpretación cuando se concreta, ¿sí? Esto que sería un pensamiento, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de que él aborde el tema de la literatura, ¿sí? O sea, del escribir, de donde están los conceptos. Eso no viene ahí por casualidad, no es una cuestión random ni nada parecido. Eso ya, desde ya tiene una intencionalidad. Entonces, me parece muy importante esa parte de lo de la lengua. O sea, esa materia prima, a ver, ¿de dónde sale? Mira eso. Un tema sobre lo que nos diferencia de las máquinas, ¿no? Entonces hablábamos de la ensoñación y de que no tienen alma, pero hay una parte del texto que dice: la literatura vítica ha generado toda una luz de escritos que se pronuncian tanto a favor como en contra de ella. Se formulan en ellos juicios desesperados, se articulan manifestaciones de depresión, espanto y estupefacción ante el hecho de que el hombre haya creado un fenómeno que lo supera incluso espiritualmente. Entonces, él mismo habla sobre, no lo dice literalmente, que estas máquinas tienen alma, ¿no? Porque tiene que haber una diferenciación entre las máquinas y los humanos. Que creen ya para los humanos o no, no es el tema en este párrafo, sino qué está pasando con esta creación humana que empezó a superarnos incluso espiritualmente. Y siento que es por ello que se incluyó este volumen, porque él nos narra al final que empezaron muy poco con la teología y con Dios, pero que luego hubo tanto material que les tocó hacer un volumen adicional separando este tema, porque al final sí hay un tema espiritual en el hecho de que una máquina tenga ese tipo de inteligencia, porque justo lo estaban hablando, o sea, un pensamiento no es igual a inteligencia. Además que me pareció muy interesante cuando él hace las matemáticas y que dice que 1 más 1 se supone que es igual a 2, y me encanta cómo lo ponen en símbolos
que no es igual que, es medianamente igual a 2 porque le pone un signo de igual, pero arriba le pone una curvita como, ¿sabes? Duda como, ¿es igual, no es igual? O sea, aquí hasta las matemáticas que creemos que es la ciencia más exacta, no lo es. Entonces, ¿en qué podemos confiar, no? Toda la discusión llega a un punto muy interesante que es la paradoja Cogito. Primero quiero leer lo que dice ahí porque es muy interesante. La paradoja Cogito se nos reveló en la vitística de una manera sorprendente y llena de ironía. Representaba la duda que las máquinas tenían acerca de la facultad de pensar de los hombres. La situación adquirió de pronto una perfecta simetría bilateral. Nosotros no llegamos a estar totalmente convencidos, por falta de pruebas, de que la máquina piensa y tiene vivencias psíquicas, puesto que siempre nos queda la sospecha de que se trata de simulaciones exteriormente perfectas pero interiormente vacías y desprovistas de alma. Las máquinas, a su vez, no son capaces de conseguir una prueba de que nosotros, sus partners, pensamos conscientemente, como ellas. Ninguna de las dos partes sabe qué clase de sensaciones define la otra con el término conciencia. Entonces, cuando hay una duda, cuando la máquina duda de que la contraparte que no es ella no sabe si es consciente, es como que la máquina nos está quitando a nosotros la posibilidad de la conciencia. La máquina. Que eso es muy interesante porque por ahí estamos, por ahí estamos. Como se aparece esa duda, ¿cuál es la única solución? La discusión de la existencia de Dios. Y cuando me di cuenta de eso es como, esto es el discurso del método pero al revés. Se supone que el discurso del método era intentar demostrar que el hombre se puede determinar por sí mismo en ausencia de Dios. Este prólogo parte de lo más humano, recordemos, de las palabras y del lenguaje, y la única manera de poder sustentar todo esto es la discusión teológica. Y yo dije, este señor la sacó del estadio. Los contactos más estrechos entre los originales y sus traducciones deben operarse en la esfera de los conceptos y no en la de las palabras o frases. Si la calidad de las interpretaciones mecánicas es actualmente tan perfecta, es porque las hacen grupos de máquinas no conectadas entre sí, que apuntan simultáneamente desde varios lados. Ahí hace una explicación y dice: el texto original es paralela a la que existe entre un organismo y su embrión. Entonces, porque él también toca el tema de las traducciones y me parece súper interesante, como el autor empieza a decir, porque es un tema que siempre nos ha tocado, e incluso para el club de poesía, que lo hablamos y que leer una traducción, no leerla, porque es que no vamos a poder saber. Entonces, cuando él toca acá el tema, lo explica de una manera como si fueran grupos de personas, y está hablando de máquinas, de no tenemos contacto, cada uno lo lee y cada uno hace las estampas, para que, además, porque las interpretaciones aquí las máquinas las hacen desde todo ángulo, o sea, ni siquiera solamente el literal, el conceptual, sino que casi que lo hace místico de una forma súper transparente para que logren ser perfectos, y es algo que logran las máquinas que no se ha podido lograr el día de hoy, hacer una traducción que sí, que se acercan mucho, pero al final siempre yo lo he creído imposible, pues porque es que un idioma es un idioma y nunca va a ser igual, incluso cuando hablas con personas. Yo le he intentado explicar a alguien la palabra juiciosa en inglés y es que no existe, no hay una manera de poder explicar cómo nosotros sentimos esa palabra en tu idioma, es realmente, pero que las máquinas lo hayan logrado, ese pedazo me pareció muy, muy impresionante. Claro, por eso se termina poniendo la cosa muy mística. Porque lo que dice Lem en un punto es que esa literatura no se produce porque todas las máquinas estén interactuando entre ellas, sino precisamente porque están desconectadas entre ellas, pero llegan a la misma respuesta. Llegan como a la misma, o sea, como que
si todas de manera independiente las pusieran a hacer esa obra, harían la misma obra. Yo diría como, ¿y eso cómo? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra? O sea, como humanos no nos cabe en la cabeza que efectivamente eso suceda, es imposible. Y eso me hace pensar justamente en lo que está pasando ahora con el cambio en la cara de estas personas, ¿sabes? Como esta morfología que ahora es el mismo estándar para todas las chicas, o sea, ya no hay diferenciación geográfica ni religiosa, sino que ya hay un solo modelo, un solo molde que se puso en pues cuando uno se tomó una foto que te cambia la cara, perdón, en los filtros. Entonces ahora ya la gente se está cambiando el rostro, no para ser alguien parecido como solía ser en el pasado, sino para ser tu versión mejorada, pero esa versión mejorada es un mismo estándar. Y eso es una locura porque es lo que está diciendo acá, todos llegamos, no importa la máquina donde se encuentre, entonces va a ser exactamente la misma obra y es una unificación que siento que está pasando hoy en día, pero a nivel físico. Bueno, no sé si a nivel literario, que seguramente sí. Hace un rato estábamos discutiendo como, bueno, en los tiempos de las máquinas en donde técnicamente ya la máquina está empezando como a acercarse, o sea, en nuestro mundo real, a que empieza como a producir una suerte de obras, digamos que en ciertas expresiones artísticas empieza a ser como más patente que en otras. Digamos que todavía la de las palabras sigue siendo un problema, pero la de la imagen es una cosa que ya nos agobia, porque otra vez hago otro paréntesis, hace menos de una semana apareció en internet el video de un clip de una supuesta película en donde Brad Pitt y Tom Cruise se pelean y todo el mundo se le reventó la cabeza como esto puede ser, esto es posible, las inteligencias artificiales nos van a brindar eso, y es como, ¿qué? ¿Brindar qué? Esos dos señores ni siquiera están ahí. Usted vio cosas, o sea, otra vez, las palabras, ¿no? El lenguaje. Usted vio cosas y a usted se le llenó la cabeza de cosas. De ahí a que eso funcione, hombre, hay todavía un trecho. Pero, si para ciertas personas esos 15 segundos son una obra magnánima, ¿sí ves cómo cambió el criterio? Una película que dure 2 horas es un desperdicio. Porque la obra magnánima es ver 15 segundos peleando a Brad Pitt con Tom Cruise. Los criterios, yo he fregado demasiado en mi vida con esto, y aquí pues mucho más. Si uno no tiene criterios, uno termina creyendo que 15 segundos de eso es una obra maestra. Y hay gente que lo defenderá, esto es una obra maestra. ¿Pero qué hay? No, es que es el cambio de los tiempos, es la velocidad. Es decir, para justificaciones tenemos todo lo que se nos ocurra. El problema es cuáles son los criterios bajo los cuales yo estoy evaluando lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando. No me quiero untar de un problema que no me corresponde, pero la discusión con Bad Bunny es exactamente lo mismo. No, es que él es mejor que Michael Jackson, pero es que ¿cuál es su criterio de comparación? O sea, primero hábleme de cuáles son los criterios de comparación y luego sí hablamos de los ejemplos. Pero salir a decir cosas solamente pues para ganarme unos cuantos likes y unos cuantos haters, hombre, pues de eso está lleno internet. Todo el mundo sabe que incluso, o más bien, particularmente, la política se sostiene bajo el mismo principio. Yo no te dejo claro cuáles son los criterios, sino simplemente llego y lanzo una bolsa llena de quién sabe qué, la estrello en la cara de alguien y listo. Y yo digo, pero es que no es que yo sí tengo la razón, a pesar de que no sé cuáles son los criterios. Eso es un problema. Lo dije al principio de este encuentro hoy. El problema es que nos estamos ahogando y nos están ahogando. Son tantas cosas al tiempo de lo que estamos viendo que ¿qué es lo que desaparece de entrada? Los criterios. Yo ya no tengo criterios para poder discernir si efectivamente una imagen hecha por inteligencia artificial es buena o no. No tengo los criterios. No es como que yo no pueda diferenciarlo. No, es que no tengo criterios. Y cuando no los tengo,
pues hay gente que llega y dice, es que esto es mucho mejor de lo que ha hecho Da Vinci y Miguel Ángel y las Tortugas Ninja. Y uno dice, hombre, no, no, porque no son los mismos criterios para evaluar a Donatello, a Miguel Ángel y a Rafael o a lo que hizo una inteligencia artificial hace 5 minutos. No son los mismos criterios. La literatura vítica, ¿quién la va a leer? No tenemos ni idea si la van a leer humanos o la van a leer las máquinas, no tenemos ni idea. Se produce, se hace. O sea, es decir, la máquina me demuestra que hay una posibilidad de ampliación de la obra de Dostoyevsky. ¿Que quién la va a leer? No, ni idea. Tal vez nadie. Solamente estoy demostrando que la máquina es capaz de hacerlo. Pero leerla, puede que nadie. Así como lo que, digamos, el sablazo que echa Lem en esta obra, llegar y decir, en Dostoyevsky al menos está la posibilidad, en Kafka no. Porque para Kafka llega y dice, no, Kafka cuando escribió El Castillo ya estaba en su pico, o sea que ya de ahí no iba a salir nada más y todo lo que va a salir de ahí para adelante es mediocre. Eso es muy interesante. Esa reflexión es muy interesante porque cuando la gente flipó, cuando apareció la nueva novela de Gabriel García Márquez publicada, todo el mundo decía qué gran obra. Y eso no es cierto porque no hay criterios, porque esa obra era un asco. Era un montón de recortes, pero la gente, solamente por sentirse bien con sus 70,000 pesos mal gastados, decía que es una obra magnánima. Y perdónenme porque ya ahora sí me salieron los chiros. El asunto es que el criterio se construye. Hay un proceso y ahora sí, claro. Los criterios se construyen y eso es muy importante. Claro, eso no es como que aparecen de la nada, sino que tenemos que sentarnos. Hay que tener calma. Hay que tener la cabeza un poco fría y llegar y decir cuáles son los criterios. Necesitamos construirlos, necesitamos desarrollarlos para llegar y tenerlos. Y luego sí sentarnos y decir, con estos criterios voy a mirar esto y voy a compararlo con esto. Si no, definitivamente entramos en una, ahí sí, en una licuadora que va a yo no sé cuántas miles de revoluciones y definitivamente lo que estamos viendo son líneas borrosas de lo rápido que estamos girando. Ahorita cuando decías, bueno, hablando sobre el criterio precisamente y sobre lo que nos parece bueno, malo, bueno, agradable, estético y lo que no, porque eso es como un bamboleo ahí. Y cada cual tiene su propio péndulo del gusto y su propio péndulo moral. Me gusta cuando hablamos sobre, cuando en el prólogo a la segunda edición, creo que es que se llama, cuando aborda el último capítulo, que dice, los primeros tomos eran 4 y eran así. Ahora sacamos, ojo, que dice 3 años desde la primera edición y estamos leyendo un texto del 2009, lo que daría a interpretar que en el 2006 salió el primero y en el 2009 el segundo. Y que en el 2009, en esos 3 años, lo que hicieron fue extraer unas cositas que estaban por ahí y sacar un tomo quinto donde está todo lo que tiene que ver con el misticismo, ¿cierto? Y entonces, él hace como 3 explicaciones, vuelve y hace la taxonomía en 3, y cuando explica el segundo, que es la teología matemática, me parece lo más sencillo y práctico frente a la versión de Dios, porque primero pone un Dios oscilatorio, ¿no? O sea, es un Dios que está en total pendular, él va, viene, que es la esencia de por qué existen personas fascistas que creen que aplican la versión del cristianismo, bueno, pues el seguimiento de lo que sea que les haya dicho el Cristo en el que creen, ¿sí? Eso es lo que lo justifica, porque están todo el tiempo en ese movimiento de péndulo. Y entonces, cuando habla, primero que hay un bien y un mal, pero dentro del bien y el mal existe un punto intermedio, donde es la ausencia total de Dios, donde está la nada y que corresponde con el cero.
me parece el mejor estatus de la vida. O sea, si hay un mundo en el que uno se tiene que mover entre buenos y malos, las máquinas se permitieron pensar en un universo en el que no hayan buenos y malos, en el que exista la nada, donde no importe eso. Y lo muestra como la ausencia total de Dios, donde tampoco existe Satanás, porque no puedes creer en el uno sin creer en el otro. Entonces, es dos escenarios donde está Dios puesto como el bueno y el malo, ¿sí? O sea, pone a Satanás y a Dios iguales, en uno bueno y en otro malo. Es el mismo ser, pero en uno hace el mal y en otro hace el bien, y en la mitad, la nada. Una cosa que, no, que como humanidad no hemos logrado. Pero además, desde la literatura, ¿sí? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el mundo, no tiene nada que ver con la realidad, no importa. Y ahí vuelve y juega. ¿Quién va a leer esto? No importa. No importa. ¿Cuántas tesis se escriben a diario en las universidades y están en las bibliotecas, en los repositorios, ahí esperando un apocalipsis que acabe con todo eso y nadie lo leyó? Y no importa, no tiene ninguna trascendencia. Y eso también es bonito. Entender que no todo lo que se escribe, no todo lo que se publica tiene que ser trascendente, que a veces está ahí solo para estar ahí. Uh-huh. Que es o sea, es de las cosas que a veces como seres le damos demasiada trascendencia a muchas cosas. Por eso ahora cuando decía Diego lo de Skynet, o sea, que todos piensen, no, la tecnología nos va a acabar, o sea, somos muy chiquitos o somos muy grandes, como sea, no les importamos, ¿sí? Así como un microbio, no les importamos. No importa lo que hagamos, van a seguir, así como en la sesión anterior, en el prólogo anterior. O sea, los microbios y su capacidad de escritura, no importa si logramos interpretarla o no, no importa si lo que leemos está dirigido a nosotros o no, igual sucede con las máquinas. Y hay una constante en estos prólogos, y es el lenguaje. ¿Sí? En el primero era el visual, porque eran los rayos X. En el segundo era desde seres unicelulares. Y en este son de estructuras no humanas. Y en todos es una forma de expresión de algo donde no importamos nosotros. No importa nuestro criterio. Y por eso mismo se trata de prólogos de novelas y de textos que no, o sea, no son ni siquiera novelas, son textos como científicos y álbumes que no tienen un destinatario en nosotros. Porque somos insignificantes para el relato. Y esa insignificancia es la que tiene el verdadero valor. En esa insignificancia es cuando entramos en la nada metafísica, en el cero. Y ahí dejamos de perder como la cabeza buscando el Dios y el Satanás, ¿sí? Pero esto todo desde la forma de expresión literaria de unas máquinas. Que nada nos garantiza hoy que esos libros que llaman sagrados y que toman como referentes en las distintas religiones no sean también eso. Producciones inspiradas por máquinas. Una máquina seleccionó cosas y las juntó y salieron. Una máquina que supuestamente la inventó Gutenberg, pero era que era de los chinos. O sea, es eso. Y como ejercicio de, es que no es humildad, como de toma de conciencia de la propia insignificancia, me parece que es bonito. Saberse eso, saberse insignificante, saberse irrelevante, porque te quita peso.
te pone liviano. Y por eso también me parece tan chévere este estado del cero y la ausencia, porque te deja liviano y esa levedad desde la perspectiva del misticismo de los modelos predictivos del lenguaje, me parece que a veces resulta siendo una propuesta más iluminada que la que tenemos actualmente y que en nada impacta realmente a la humanidad porque solo son formas del relato. Y eso también me pareció chévere. O sea, volvernos a recordar que todos los textos religiosos y místicos son solo formas del relato. O sea, no necesariamente son una verdad, no necesariamente son la realidad, no necesariamente son un canon de cómo tienes que actuar, son un relato. Y en tanto relato, por eso mismo pueden clasificar. Y son tan poco relevantes o trascendentes inicialmente que por eso pasan a la segunda edición. Porque solo cuando ya terminaron de quitar todo dijeron, nos quedó esto y no sabemos ni dónde clasificarlo. O sea, ¿esto es ficción o no ficción? Como la biblioteca que hay en Marte en Futurama. ¿Sí? ¿Es ficción o no ficción? No, ninguna de las dos. Entonces, venga, como esto no lo hemos podido clasificar, metámoslo en el misticismo. ¿Qué? ¿Qué es esta crítica? ¿Qué es este análisis? ¿Qué es este poder de comprensión que tiene este hombre? Yo estoy profundamente sorprendida. Y debo decir que, entre otras cosas, al tiempo estoy leyendo Viaje Alucinante 2 de Isaac Asimov. Y es tan diferente la forma en que ambos narran y es tan académico y satírico, que a veces es como que uno es un alivio del otro, el otro es muy light a pesar de lo profundo porque el conocimiento que tuvo Asimov sobre las células y el funcionamiento del cerebro y la anatomía cerebral es una cosa de locos en esta novela. Y al mismo tiempo uno se pasa a este señor donde la capacidad imaginativa frente a algo que es completamente inexistente y que dirige al vacío, chocan y dan una especie de equilibrio de colchón donde acomodar el cerebro después de esta sacudida tan hijo de puta que le pega a uno en los prólogos. Sí, yo no puedo ver tampoco el episodio de Si murdiera sin llorar, pero avanzo un poquito a la fase de la biblioteca. Me gusta mucho el escenario en el que lo ponen a uno en la biblioteca de Marte, por esto de ficción y no ficción, y en el escenario donde el profesor le pone este gorrito al simio para que pueda expresarse, y el simio expresar su inteligencia y es todo refinado, y el simio al final lo que quiere, el monito al final lo que quiere es ser monito, porque a veces eso es lo que nos falta a nosotros, o sea, intentamos disfrazar nuestro monito interior con un gorrito de inteligencia y superioridad intelectual que es totalmente inútil, porque no necesariamente da la felicidad o da la noción de plenitud. Y que es lo que a veces lo que muchas veces intentamos hacer cuando queremos forzar a otro a adoptar nuestras culturas, pues no nosotros, sino estos señores que vivían en la península más extrema hacia acá de Europa, de Asia, que se hacen llamar Europa, ese pedacito que llegan a imponer, bueno, algo así. Eso no trae felicidad necesariamente, ni desarrollo, ni lo que sea que se propone acá, por ejemplo, con las poblaciones indígenas, cuando pretendemos llevarles las mejoras que necesitan sin saber si de verdad quieren eso o les interesa o les es útil, porque los vemos desde acá. Entonces, aquí, si quisiéramos a estas cosas que hayan generado los textos, ellos toman la decisión de no imponérnoslos, los dejan. ¿Sí? En el prólogo no hay una explicación donde digan, no, esto no lo impusieron, no lo dejaron, no, están ahí para lo que se quiera hacer con ellos, sin necesidad de imposición, que pudieron haber hecho lo contrario.
que pues estaban ahí, tenían esa capacidad y tenían esa habilidad. Y ya nosotros habíamos cedido el poder del conocimiento. Lo llamo de esta manera el problema del gusto. Yo tengo una inquietud y es saber en qué momento, quién o qué nos dijo que el gusto es un problema individual, que es un problema que se resuelve desde el individuo y que cada individuo tiene su propio gusto, porque yo no lo creo. Y no lo creo es porque esa pregunta ya se la hizo la filosofía. Y digamos que lo que yo desconozco más bien es los desarrollos posteriores de esa pregunta, que es cómo yo construyo el gusto. La filosofía lo ha pensado de todo, pero esa reflexión me parece de las más interesantes de la filosofía, porque la reflexión cómo construyo el gusto me dirige a la pregunta ¿qué es la belleza? Buenísimo, el problema de lo estético. Nosotros a veces no creemos que el gusto y lo estético estuvieran en el mismo universo porque pareciera que el gusto es individual y lo estético es lo colectivo. Y resulta que no. Resulta que para que exista el elemento de lo estético tiene que existir el elemento del gusto. Y estaba buscando quiénes eran esos filósofos que en su momento se preguntaron por la construcción del gusto. Y son dos. David Hume y el siempre mentado Immanuel Kant. Claro, leer a Kant es un problema, siempre será un problema. Pero a lo que quiero ir es que cuando pensemos en el gusto, pensemos en ellos dos, así no los hayamos leído. Pensemos en ellos dos, porque mal que bien, ellos dos han generado una discusión en donde efectivamente están diciendo que eso no es un problema de individuos individualizados, sino que eso tiene que ser un problema del humano como generalidad. Las personas deberíamos estarnos preguntando en ciertos momentos, idealmente de manera constante, ¿cómo construyo mi gusto? Otra vez, el problema de los criterios. Cuando yo no tengo criterios, yo creo que tengo un gusto, cuando realmente no sé ni siquiera qué es lo que tengo. Eso, digamos que para allá lleva un poco la discusión. Y finalmente, cerrando ya lo del prólogo, pues es que se tiene que volver de nuevo un problema místico, teológico, porque está diciendo que el humano, en tanto finito, no puede operar con cosas infinitas, pero la máquina, que sí tiene un aparataje infinito, que no es lo físico, sino es lo interno, o sea, lo interno de la máquina es lo infinito. Y esa idea nos la han vendido hoy en día. Y es llegar y creer que, otra vez, comillas muy grandes, las máquinas son más inteligentes que los humanos. Quiero volver rápidamente al ejemplo que creo que fue Alejandra que lo dijo, de cuando Deep Blue le ganó ¿a quién le ganó? ¿A Kasparov? Sí, creo que fue a Kasparov, ¿no? Yo siempre confundo a Karpov y a Kasparov. Le ganó a uno de los dos. Creo que fue Kasparov el que estaba haciendo ese tipo de cosas. En el momento en que sucedió eso, salieron a correr diciendo, esa máquina es más inteligente que el más inteligente de los humanos. O sea, una aseveración absurda por donde se le coja. Ni ese señor era el más inteligente, el humano más inteligente, y Deep Blue jamás fue inteligente, en términos de inteligencia. Que hacía muchos procesos muy rápidos, más rápidos que un hombre y tenía la posibilidad de calcular más cosas que lo que el humano podría calcularlas, eso es cierto. Y finalmente, si le ganó al ajedrecista, es por fuerza bruta.
Porque básicamente podía hacer muchos más cálculos de movimientos que él. Y por eso le ganó. De hecho, recordemos, la primera vez que jugaron, porque jugaron 2 veces, la primera vez quedaron en tablas. Que eso es muy interesante. Porque era como que estaban confiando en que efectivamente la máquina iba a ser mucho más rápida. No, y se quedaba corta. O sea, finalmente la primera partida quedaron en tablas y la segunda la perdió. Entonces, claro, esa idea, y por eso me gusta el tono irónico de todos los prólogos de Lem, que nos está diciendo es, creemos que la máquina tiene posibilidades infinitas de procesos y que por eso, por esa cualidad, nos va a superar a nosotros como humanos, porque nosotros somos seres finitos. Y por eso la única respuesta tiene que ser a través de un Dios, y de un Dios pendular, porque luego es un problema entre el bien y el mal, en donde se alternan el uno con el otro. Muy loco, pero bueno. Entonces, yo lo asumo como parte de las ironías de Lem en su obra, decir ese tipo de cosas. O sea, ahí sí, no es que está anticipando que efectivamente las máquinas llegarán a procesos infinitos, porque no es cierto. Las máquinas, mientras siguen teniendo, por así decirlo, un cuerpo físico, van a ser también seres finitos. Nada que hacer, nada que hacer. Estamos en el mismo problema. La existencia de la humanidad y de las máquinas está en el mismo lugar. Somos seres finitos. Son más rápidas, son más ágiles, pero tienen el mismo problema. Él está planteando que efectivamente existirá una máquina que podrá hacer cosas infinitas y que por eso la máquina tiene ese poder por encima. Vea pues, en Fallout, bueno, yo no le tenía fe a esa serie y bueno, me va a tocar verla porque ya salió aumentada el día de hoy. Sí, y los videojuegos jamás los he jugado en mi vida y tal vez ya estoy muy viejo para jugar esos en particular. Muy bien. Damas y caballeros, nos queda un prólogo. Nos queda el último prólogo. La Extelopedia Bestrand, en 44 magnetomos. Ese es nuestro último prólogo. Ese prólogo creo que está dividido en 2 partes también. Es que este es mucho más corto. Muchísimo más corto. Son 2 partes, entonces pues cuando cambie el tipo de letra y ese tipo de cosas, aquí ya vamos a leer hasta el final. Y vamos a ver, como siempre, qué sucede en este último prólogo y cómo redondeamos una reflexión sobre esta obra. El libro se hizo cortito porque el libro es cortito. Son apenas 138 páginas. Es bastante corto. O sea, realmente es un libro pequeño. Pero creo que es lo suficiente para lo que está ofreciendo y lo que está prometiendo, que es un libro de prólogos. Si fuera más largo, tal vez sería un exceso. O sería, ¿cómo se llama el otro? ¿Vacío perfecto? Si fuera más largo se llamaría Vacío perfecto. Y él también lo escribió. Esa biblioteca del siglo XXI, efectivamente son esos 3 libros, ¿no? Vacío perfecto, el que estamos leyendo, Magnitud imaginaria, y el último, que es Golem 14. Es esa trilogía de cosas extrañas. Entonces, en 8 días, pues nos vamos a encontrar para hablar del último prólogo de Magnitud imaginaria y hacer el balance de esta obra. Les recuerdo que las inscripciones al Club de Poesía están abiertas. Vamos a leer a Roberto Bolaño, el poeta, y a Raúl Gómez Hattin. Entonces, para que se animen y quienes quieran charlar un poquito de poesía latinoamericana, pues nos vemos a partir del 2 de marzo, que nos vamos a ver en ese club de lectura. Y como siempre,
agradecerles por su asistencia y participación a este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días para el cierre de Magnitud Imaginaria. Descansen, pánsela bueno, duerman, sigan leyendo y nos vemos en 8 días. Excelente, gracias. Chao a Adiós, todos. María.